Bueno, es un placer estar con ustedes para platicar sobre lo que es el arbitraje en materia de energía. Obviamente este es un tema relevante, ¿no? Porque es específico, tiene sus especificidades para el tema de arbitraje. Nos encontramos en medio de una transformación energética, ¿no? Diversas iniciativas globales y nacionales han modificado de manera importante el panorama del sector. Algunos gobiernos, como es el caso de México, han abierto el sector para permitir la participación privada y financiar el progreso del sector con el capital privado. También existen muchos impulsos globales por la promoción y uso de energías renovables que nos garanticen un futuro sustentable. Así, en efecto, fuentes tradicionales de energía, tales como el petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear, han sido complementados por alternativas en expansión, tales como es la energía eólica, solar, biomasa, por mencionar algunas. Estas iniciativas han generado importantes oportunidades de inversión. La transformación ha potenciado las relaciones comerciales entre empresarios, inversores y estados, las cuales son hoy en día más complejas que nunca. Las transacciones involucran una amplia gama de acuerdos industriales que van desde los acuerdos de participación en licitaciones, así como acuerdos de exploración, perforación, explotación, transporte y comercialización. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, se estima que se requerirá una inversión de 48 trillones de dólares para abastecer las necesidades energéticas del planeta para el año 2035, de lo cual aproximadamente 2/3 partes serán realizadas en economías emergentes. Y sin importar que la mayoría de los recursos son propiedad estatal, la inversión privada es necesaria para poder alcanzar esta meta. Esto a su vez requiere de inversión extranjera y la participación de las empresas internacionales. Así, las inversiones en el sector se caracterizan por involucrar importantes recursos de largo plazo y por ello, previendo que existen muchos riesgos, ahora más que nunca los inversionistas y contratistas tienen que asegurar que su relación contractual, ya sea con el propio gobierno, con entidades públicas o entre privados, tengan los mecanismos claros para poder resolver cualquier controversia que pudiera surgir en el futuro. En el caso de energía, el conocimiento técnico es particularmente importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuantificación de daños o del establecimiento de contratos de construcción, por ejemplo. Si a todo esto le sumamos que en diversos contratos relacionados con energía, los privados contratan o pactan con entidades públicas, la necesidad de garantizar que la relación opere como fue prevista es muchísimo más importante. La posición de un Estado puede cambiar con el tiempo. Puede pasar de imponer tema de contratos flexibles o de endurecer un poco más la posición. Y a veces esto depende un poco de la opinión popular. Entonces, en ese sentido, garantizar que el contrato se va a operar como está previsto es cada vez más importante. Ahora, ante la percepción de que el privado esté contratando con un ente más poderoso que él, en una jurisdicción distinta y con la posibilidad de que los tribunales tiendan a favorecer la posición de este ente público, el arbitraje se convierte en un factor muy importante de confort, que en muchos casos es indispensable y determinante para que se pueda invertir en el proyecto. En el caso de México, sendas cláusulas de arbitraje están contempladas en instrumentos relacionados con el sector, tanto en manuales operativos como manual de solución de controversias del mercado eléctrico, como contratos de construcción de infraestructura energética, licencias, contratos de producción compartida y otros de suministros de energéticos. Todo ello entraña relaciones de mediano y largo plazo, por lo que es previsible que en el futuro van a surgir más controversias en este tipo de contratos y por lo tanto va a haber más arbitrajes. En este sentido, es muy importante que los inversionistas puedan elegir establecer cláusulas de arbitraje en los contratos. Y bueno, finalmente, lo que es más importante es tener un foro neutral y con todas las ventajas que representa el arbitraje. Aquí vamos a hablar específicamente de cuáles son algunos de los temas que son muy relevantes para el sector de hidrocarburos. Marco va a abundar sobre este tema. Y sobre temas relevantes en el contexto de arbitrajes de contratos relacionados con el sector eléctrico o de acuerdos o de operaciones del sector eléctrico. José Antonio nos va a hacer favor de hablar. Y finalmente, pues hablaré, si existe todavía un poco de tiempo, de por qué también el ICDR es un centro experto y con
como una buena sede para poder llevar estos procedimientos. Buenas tardes. Como decía la licenciada Lucía Ojeda, el sector hidrocarburos se abrió en el año 2013 a que los particulares pudieran participar en la extracción y extracción de hidrocarburos junto con las empresas productivas del Estado. En tal sentido, yo platicaré acerca del arbitraje en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburo. Y me gustaría comentarles que la actividad petrolera en esta materia se realiza a través de asignaciones que da el Estado a las empresas productivas del Estado, o bien a través de contratos que se licitan a particulares o empresas productivas del Estado, que pueden ser de distintas categorías, que ya los mencionaba Lucía. Uno es el de producción, el de licencia, en donde el licenciatario tiene el derecho exclusivo a disponer del hidrocarburo que extrae de la propia área contractual a cambio de una regalía. Aquí los riesgos de controversia es que tiene todo el riesgo el contratista y puede haber actos de autoridad que afecten. El otro contrato es el de producción compartida, en donde el contratista realiza actividades de exploración y extracción del hidrocarburo en un área contractual, se le reembolsan los costos de exploración y extracción y la producción remanente se distribuye entre el Estado y el contratista. Aquí los riesgos principales es definir los costos recuperables, administrarlos y darle seguimiento y control. El de utilidad compartida, que no se ha utilizado en México, pero que está previsto en la legislación, es igual de producción compartida, con la diferencia de que la producción se hace líquida a través de comercialización y se distribuye entre el Estado y el particular. Lo único es que los riesgos son los mismos que en producción compartida, con la diferencia de que adicionalmente está el riesgo de comercialización. Y finalmente están los contratos de servicios, en los cuales el riesgo es cualquier incumplimiento a las especificaciones técnicas de diseño o de operación de la infraestructura objeto del propio servicio. Creemos que las dificultades en los contratos petroleros están, como ya lo decía también Lucía, en la complejidad y especialidad de los proyectos, en que el contratista hace la actividad petrolera con la supervisión de distintas autoridades con distintas competencias, y en que el Estado es socio, pero a su vez es autoridad, entonces puede haber un conflicto de interés. De tal manera que recomendamos a los contratistas que tengan sus matrices de riesgos regulatorios, contractuales y legales para tratar de mitigarlos. Ahora bien, por lo que hace al tema del arbitraje en estos contratos, desde la Ley de Hidrocarburos y en la cláusula tipo se establece la posibilidad de resolver cualquier controversia, salvo la resolución administrativa, mediante mecanismos alternativos, entre ellos el arbitraje. Hay una cláusula escalonada donde se establece primero la conciliación por un periodo de 3 meses y después un arbitraje de estricto derecho, que en la ronda 1 de contratos petroleros fue ad hoc, con institución nominadora en la Secretaría General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, y después de la ronda 2, esta Secretaría General fue la institución administradora. Las ventajas del arbitraje ad hoc son que puede dar más flexibilidad a las partes porque concilian las reglas, que puede haber reducción de costos, entre comillas, porque no hay una institución administradora, pero hay que tener cuidado, porque ahí puede haber costos subyacentes de arbitrajes largos, de ponerte de acuerdo en los honorarios con los árbitros, etcétera, y que puede tener algo de privacidad. Su gran desventaja, creemos, que es el hecho de que no hay una institución que ayude a un tribunal, a integrar un tribunal arbitral de calidad y que le dé seguimiento a todo el arbitraje. Aquí llamo la atención que el ICDR es un instituto que precisamente en materia energética tiene dentro de su reglamento previstos plazos abreviados que permiten desarrollar el procedimiento en más corto plazo, y que en los últimos años ha desarrollado en los últimos 5 años 189 arbitrajes en energía, y creo que el año pasado cerca de 42, 43 arbitrajes. Por lo que hace a la resolución administrativa, yo nada más llamaría la atención de que esta figura, derivado de que los contratos también tienen una naturaleza administrativa, es un acto de autoridad del Estado que no es sujeto a arbitraje y ha generado algunas complejidades o incertidumbre frente a los particulares que son objeto de esta clase de contratos petroleros. Creemos que en este aspecto el derecho administrativo mexicano debería de ir evolucionando, y ahí ICDR puede ser una institución que promueva esto en nuestro país para distinguir el rol del Estado como autoridad del rol del Estado en el mercado abierto, en proyectos complejos que requieren mecanismos neutrales, imparciales, flexibles, especializados, que den garantía y seguridad jurídica a ambas partes. Espero que esta información general de los contratos petroleros y el arbitraje haya sido de utilidad. Muchas gracias.
Yo hablando un poco del tema eléctrico en cuanto a la resolución de controversias mediante el arbitraje, quisiera ir un poco a los antecedentes que hemos tenido en México a través pues, del gran cúmulo de arbitrajes que se empezó a desarrollar entre la Comisión Federal de Electricidad como la empresa estatal mexicana a partir de la figura de los productores externos de energía, en los cuales cada vez, conforme fueron pasando los años, se empezaron a volver procedimientos más tecnificados y procedimientos más expuestos al vaivén de la propia tecnología y de las propias circunstancias que ocurrían en un mercado eléctrico como el mexicano, que poco a poco se fue aperturando no solamente para vender energía al propio Estado, sino a particulares, a través de proyectos desarrollados por particulares. A partir de la reforma constitucional en el 2013 y posteriormente con la adopción de las leyes reglamentarias y de toda la normatividad administrativa que se dio en el país en los subsecuentes años para realizar proyectos privados, pues se abrió una gran gama de operaciones y de oportunidades para desarrolladores, para inversionistas y desde luego para tomadores de energía que querían incursionar en este mercado, buscando pues diferentes alternativas tanto para sus empresas en obtener precios a mejor nivel y con una seguridad de lo que estarían pagando en los subsecuentes años por su servicio eléctrico. De aquí pues podemos ver una gran gama de operaciones a través de diferentes tecnologías. Para hacer algo práctico a través de la experiencia que hemos logrado detectar en los procedimientos arbitrales, por lo menos en la parte eléctrica, y creo que también pudiera ser semejante a la parte de hidrocarburos, yo quiero hablar del superpoder que han agarrado los grupos técnicos de revisión o los Board Dispute Reviews que existen dentro de los contratos y en las cláusulas arbitrales. A través del tiempo, creo que esta figura que al principio se conceptualizaba como algo pues simplemente para dar una opinión técnica de manera muy rápida, que hiciera más expedito la manera de desarrollarse el procedimiento, se convirtió en un superpoder dentro de la propia cláusula arbitral, llegando incluso más allá de la potestad o de lo que tendría que ser la resolución al final mismo de un arbitraje por el panel arbitral. He visto a través de los años una infinidad de problemas a través de la composición de estos Board Dispute Reviews, porque simple y sencillamente se les ha dado facultades pues que han ido no solamente en el tema técnico, que puede abarcar un tema de la mera construcción, sino dándole facultades inclusive en operación, en mantenimientos, antes de entrar en operación en las mismas plantas, situaciones que tienen que ver con cuestiones de derecho financiero o situaciones que incluso tienen que ver con lo que ellos quieren llamar temas administrativos. Muchos de estos comités de revisión o comités técnicos de revisión tienen la facultad dentro de las propias cláusulas de ser instancias finales e inapelables, lo que imposibilitaría incluso llegar más allá de la propia resolución o del laudo arbitral. Ante esto, yo lo que propondría es tener mucho cuidado en la manera de redactar qué facultades expresamente se tendrá por este tipo de boards, pero además exactamente ver qué tipo de candados o qué tipo de provisiones pueden existir para que en algún momento determinado, si se encuentra un error craso o una situación manifiesta que hace pertinente que no se pueda atender a esta situación o a esta resolución del comité técnico como última deliberante, se pueda acceder todavía a tener la posibilidad de que sea directamente el panel arbitral el que lo defina, obviamente con tendencias y con técnicas de la industria, y desde luego también fijar cuáles son las cualidades
que tendrán que tener las personas que podrían componer en un momento determinado este tipo de foros de revisión técnicos, porque curiosamente rara vez se establece qué tipo de cualidades estas personas tendrían que tener, estar versadas o probadas en los temas específicamente de la industria. Muchas gracias. Hablando de tema de experiencia, es muy importante encontrar que, por ejemplo, en el caso del ICDR, este cuenta con más de 200 árbitros expertos en materia de competencia y tiene una lista específica. Entonces, es un foro que permite poder abordar estos temas tan complejos que involucra el sector energético. Muchas gracias.